Esta exposición quiere ser una continuación del Año de la Misericordia. Sabemos por la Sagrada Escritura y por nuestra propia experiencia que estamos divididos interiormente por fuerzas divergentes, lo mismo que ocurre en nuestra sociedad. Pero también sabemos que el amor a Dios y al mundo es tan grande que envía a su propio Hijo. ¿Para qué? Pues para reconciliarnos con Él y para hacer posible también la reconciliación entre nosotros. Esta doble dimensión y el papel que la Iglesia hace en el ministerio de la reconciliación que Cristo la ha encargado va a ser el objetivo de esta exposición. Quiere ser una presentación, primero, con una mirada positiva. La misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado, pero también, al mismo paso, que sea realista. Es decir, no podemos ocultar el mal y la división y el odio que existe. Por tanto, jugamos con esta doble realidad. No queremos quedarnos en el pasado y proponemos una mirada al hoy de la sociedad y de la persona, en paralelo a la historia sagrada. Así lo hacemos mediante las obras de arte sacro que se van a exponer. La exposición va a contar con 4 bloques o 4 capítulos y un principio o un prólogo. Este prólogo será un audiovisual en el que se va a representar cómo nuestro mundo está dividido y clama por la reconciliación. El primer capítulo se titula Ieri, es decir, antaño. La idea es presentar los primeros capítulos del Génesis. Todos sabemos, en los primeros capítulos del Génesis, el principio vemos al amor y la gracia de Dios hacia los hombres para hacernos felices. Es la creación del hombre y la creación del paraíso. En segundo lugar, la tendencia del hombre a dividir y a separarse de Dios. Dios crea al hombre, le crea a su imagen y semejanza, le crea en un paraíso, pero el hombre se separa. En el tercero, Dios no está de acuerdo, por supuesto, es justo el castigo, es decir, es la separación del paraíso. Y por último, triunfa la misericordia de Dios, la reconciliación. Como veis, estamos siguiendo lo que decíamos al principio, esta doble realidad. Por una parte, cómo actuamos los hombres y cómo actúa Dios. De ahí la palabra reconciliare. El segundo capítulo es in figura. Por ejemplo, se trata de presentar la relación de Dios con el pueblo de Israel como ejemplo de nuestra propia historia. Aquí en este capítulo, en esta parte de la exposición, de manera breve, se va a tratar de presentar la historia de las relaciones de Dios con el pueblo de Israel, según la Sagrada Escritura, y presentarla, según dice San Pablo, como figura o ejemplo de nuestra propia historia, para enseñarnos a interpretarla mejor. En ella van a aparecer, pues, en primer lugar, los beneficios de Dios al pueblo de Israel. Vemos cómo el pueblo de Israel está sometido a los egipcios y el Señor les libera. Van por el desierto, la caída del maná para alimentarles, el paso del Mar Rojo cuando se encuentran con que el ejército egipcio ya está cerca, el mar se abre para que puedan pasar. Pero viene la segunda parte, la reacción negativa de Israel, es decir, el pueblo se cansa de estar en el desierto y crea un becerro de oro, va a adorar a un becerro de oro, se olvida de Dios. Justicia y castigo de Dios a Israel. Moisés elevando la serpiente de bronce rodeado de moribundos, es decir, cuando una persona miraba a esa serpiente que Moisés había puesto, se cura de la mordedura de la serpiente. Es el castigo que el Señor les da por haberse apartado de él. Pero volvemos a lo de siempre, triunfa la misericordia de Dios, David con su pueblo y sobre todo la anunciación. Dios promete al pueblo de Israel que mandará a alguien que les va a librar. Ese ángel, como sabemos, es Jesús.
Ese sería el segundo capítulo. El tercer capítulo es hoy. La reconciliación conseguida por Cristo entre Dios y los hombres sigue vigente hoy. La reconciliación es un don de Dios que se hace presente en Jesucristo para siempre. Ahí podemos ver banquetes con publicanos y pecadores. Vemos cómo también le echaban en cara a Jesús que comiera con pecadores. Y él dice que él ha venido a salvar a los que estaban perdidos. Pone varias parábolas. Después, la muerte y crucifixión de Cristo. Él lo hace por nosotros, para salvarnos. El buen pastor, Cristo resucitado a los apóstoles. Y aquí en este capítulo hay algo muy importante. Lo hablaba antes don Gonzalo. Es la parábola del hijo pródigo, que todos conocemos. Sería el leitmotiv de toda la exposición. Es decir, cómo el hijo se marcha del padre, le desprecia, no quiere saber nada, se quiere marchar, quiere ser libre. ¿Y qué pasa? Le pide que le dé el dinero que le corresponde, se marcha, todo aquello lo derrocha y entonces se acuerda de su padre. Y él piensa, o de la casa por lo menos, la casa paterna, y él piensa que cuando llegue, de todas las formas, el padre le va a echar la bronca. Quizá nosotros lo hubiéramos hecho lo mismo. Pero todo lo contrario, el padre le está esperando, le espera con los brazos abiertos. Como decía don Gonzalo, en Rembrandt, en el cuadro que hace, vemos que tiene dos manos, una mano de mujer que está cogiendo al hijo y otra mano de hombre que le está apretando para que no se marche. Eso lo vemos en el cuadro de Rembrandt. Y es un poco lo que significa esta exposición, el reconciliare. Abrazo al hijo pródigo, banquete para celebrar la reconciliación. También ahí vemos a otro personaje, al hijo, al otro hijo, al hermano mayor, que no acepta que su hermano, que ha dejado todo, que ha derrochado todo, que se ha marchado de casa, vuelva a casa y el padre le reciba de esa forma. Y el último capítulo es siempre, semper. Dios invita siempre a la reconciliación. Dios nos está invitando siempre a volver a Él. Y Él nos está esperando, como espera al hijo pródigo, está esperando que lleguemos. Esto es, en síntesis y muy deprisa, lo que va a ser esta exposición, que creo que va a ser una de las mejores exposiciones. Y termino con las palabras de San Juan Pablo II, que decía: cuando la Iglesia se sirve del arte para apoyar su propia misión, no es solo por razones de estética, sino también para obedecer a la lógica misma de la revelación y de la encarnación. No se trata de endulzar con imágenes tonificantes el camino arduo del hombre, sino ofrecerle la posibilidad de hacer ya, desde ahora, una experiencia de Dios que recoge en sí todo lo que es bueno, bello y verdadero. Esto es lo que pretende la Fundación de las Edades del Hombre con sus exposiciones y lo que se desarrollará con la ayuda de todos.